Consultas con respecto a las actividades programadas para esta semana. Aún así, creo que hemos sido enfáticos en el tema de lo que es el planteamiento de las actividades. Todo lo que está planteado en lo que es plataforma ya se encuentra habilitado. Solo me queda recalcarles que el tema de las actividades van a estar inmersas en lo que es las clases que hemos ido trabajando durante lo que es la semana. Tienen actividades que tienen que cumplir y por ello también deben estar atentos a lo que es la actividad de los pruebas formativos que se van a completar hasta el día jueves, por favor. Entonces solamente me queda recalcar aquello, lean bien las consignas, están bien elaboradas las consignas que tienen que ver con la primera actividad, que tiene que ver con el planteamiento de su actividad de investigación, plantear bien el tema de su título de investigación, un problema y también el tema de los objetivos, como se indicaba, ¿no? Entonces, seguramente ya finalizando esta actividad voy a mostrarles cómo está plataforma para que puedan también revisar, ¿sí? Entonces, tenemos 10 minutos de espera, como indica siempre la normativa, entonces nos daremos dos, por favor, porque muchos me indicaban que estaban ya con actividades laborales también encima por el tema de lo que es el día lunes, tal vez es muy complicado. Entonces, un minutito más para que yo pueda abrir también el tema de lo que es la plataforma y pueda mostrarles también cómo está el tema de lo que es el avance del proceso académico también en plataforma para cumplimiento de actividades en esta semana. Bueno. Bien, estimados participantes, por favor les pido tomar atención a las actividades programadas para esta semana número 3. Voy a ser contundente, conciso, puesto que ya hemos esto planteado el fin de semana. Les pido por favor considerar que la actividad número 3 tiene que ver con lo que es el análisis crítico de la realidad, a partir de ello identificar un problema en su contexto de su realidad educativa. ¿A qué nos referimos con esto? Que ustedes tienen que primeramente objetivizar el tema de lo que es su contexto, ver la realidad y a partir de aquello tienen que ver alguna problemática que se pueda encontrar en su realidad educativa. Y a partir de aquello ya vayan analizando, ya vayan enfocando el tema de lo que es una investigación que se va a dar, que se va a ir dando, como les había dicho, de a partir del módulo uno hasta el módulo final de lo que es el diplomado. Entonces partamos de lo que es la identificación de un problema que se da en su entorno educativo, por favor. ¿Cuál es la consigna de la actividad? Desarrollar la identificación del problema previo análisis crítico de su realidad educativa local, comunidad o donde usted reside.
En algunos casos me decían que estaban con el tema de actividades académicas todavía, que eran estudiantes de último año de SFEN, y yo les había propuesto que puedan trabajar con textos desde lo que es su realidad, que puedan tomar en cuenta el tema de su investigación a nivel de estudiantes, o en su caso, si es que así lo amerite, y aparte de su práctica educativa, puedan considerar el tema de lo que es el contexto formativo que van a tener ustedes, o en su caso, el contexto de enseñanza que van a brindar a lo que son los estudiantes. Tomen en cuenta las dos posibilidades, por favor, o criterios para que puedan realizar su investigación y ver el tema de su contexto o realidad educativa. También habíamos indicado que deben describir el tema o título de la investigación, una justificación, la pregunta de investigación y el objetivo. Debe denotarse la relación entre el título, la pregunta y el objetivo. Por favor, tomemos en cuenta esos tres componentes que son importantes. El título, la justificación, la pregunta de investigación y el objetivo. Y ya habíamos dicho que tiene mucha relación los tres componentes que habíamos manejado anteriormente, que tiene que ver con el título, el problema de investigación que tiene que ver con la pregunta de investigación y el objetivo, que es lo que vamos a querer lograr como un propósito que vamos a tener en nuestra investigación. Por favor, les pido considerar esos tres puntos en particular. Bueno, pero también indica incorporar una justificación del por qué están elaborando la investigación, ¿no? Tomemos en cuenta que debe denotarse la relación entre el título, la pregunta y el objetivo. Aquí nos refuerza la idea. Refuercen el tema de lo que es la vinculación, el imbricamiento entre lo que es el título, la pregunta y el objetivo. Tiene que haber una consistencia lógica en estos tres componentes. Realizar la actividad con criterio responsable, por favor. Y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de seriedad, ética en el momento de realizar el tema del trabajo. Recordemos que no pueden ustedes estar haciendo una investigación, como quien diría, de la nada. Tienen que tener una problemática planteada a partir de lo que es su realidad educativa. Consideren eso, por favor, para poder iniciar su trabajo de investigación. ¿Cuál es el formato que tienen que presentar ustedes para entregar esta pequeña actividad? Primero, un documento en formato Word o en PDF. Yo les pido siempre que lo hagan en PDF porque es más fácil para mí abrir el documento desde la plataforma. Cuando es en Word tengo que entrar siempre al Word y salirme de lo que es plataforma. Entonces, si pudiesen, por favor, no estoy diciendo que es algo obligatorio, pero sí que sería más fácil el trabajo para mí. Me haría un poco más amigable el trabajo con lo que es la plataforma para poder revisar los trabajos. Entonces, por favor, si es que lo van a hacer en PDF, debe ser subido a plataforma virtual con su apellido y nombre. Ejemplo, nos coloca ahí, por ejemplo, Mamani Juan, guión, actividad número 1, semana número 3 en este caso sería. Tomen en cuenta esa actividad, por favor, y nos recomienda también los formatos. En este caso, Interlínea 1.5, Times New Roman, la letra, 12 el tamaño, márgenes de 2 centímetros, tamaño carta, extensión mínimo de 3 páginas. Entonces son solamente 4 componentes que van a manejar como subtítulos, por ejemplo, pero en este caso van a utilizar solamente 3 páginas para poder elaborar esta actividad, por favor, sin carátula, solo datos de identificación, en este caso de la Universidad Pedagógica. Así tomen en cuenta que ahora, ¿cuál es el producto de la primera actividad? El producto de la primera actividad tiene que ver con el tema de un problema identificado, un título, una pregunta y el objetivo de investigación bien elaborados y redactados. Tomen en cuenta, por favor, estos productos que se van a revisar y se van a ponderar. Tomen en cuenta que estos componentes que nos pide la orientación tienen que estar inmersos en su documento. Recursos o herramientas que van a utilizar el texto académico de la unidad temática número 3. Por favor, tomen en cuenta eso. Criterios de evaluación, cumplimiento de las consignas, formato de presentación y del producto. Claridad en la identificación del problema, relación entre el título, la pregunta y el objetivo. Demostrar coherencia en el análisis crítico de la realidad. Aquí nos referimos ya al tema de lo que es la contextualización que estábamos viendo ya desde anteriores semanas. Tomen en cuenta ese detalle, por favor. Y la actividad número 2 que tiene que ver con otro foro académico, ¿no? Donde tienen que reflexionar sobre las problemáticas de su entorno y sobre la importancia de la investigación en educación llevada a la práctica para la mejora en los procesos educativos. En este caso van a reflexionar y van a compartir en el foro. Van a interactuar con uno de sus compañeros, dicen, ¿no? Acá solamente uno. He estado viendo que en los foros han estado enviando varios. Entonces solamente a mí me da atribución para poder calificar un foro en este caso. Yo sé que analizo todos los foros que ustedes van enviando, pero ya analizar uno por uno es medio complicado porque a veces me mandan tres,
entonces tengo que estar respondiendo a los tres. Entonces lo que he hecho es hacer una valoración de todos los trabajos, resaltando algunos y colocando mi criterio, finalizando ya el tema de las intervenciones de todos los trabajos que han ido enviando. Tomen en cuenta que los foros, por favor, tienen que ir con el tema de lo que es su sustento personal, pero que también puede ir con el tema de lo que es un aporte de algún autor que tenga que ver con la temática que estamos trabajando. En algunos casos me han colocado directamente foros que no son de ustedes. Yo soy sincero en decir esto. Entonces, yo estoy tratando de ser lo más crítico posible, reflexivo, estoy valorando la investigación que están realizando, pero en ninguno de los detalles me envían el tema de lo que es la referencia o por lo menos una bibliografía de soporte. Tomen en cuenta esto. No quiero ser rígido con ustedes, pero si es que vamos a tener estas dificultades, yo lamentablemente voy a tener que ser muy serio en el momento del control de los trabajos. Por favor, les repito, si van a referenciar, coloquen el tema de los nombres de los autores en una bibliografía o en su caso hagan una cita referencial. Ahora, no quiere decir que directamente hagan la cita referencial y que ya no coloquen su opinión. También he estado viendo aquello. Les pido nuevamente, por favor, reforzar su idea con algunos planteamientos de algunos autores, que es lo más recomendable en un foro, porque un foro es el criterio personal, donde pueden sustentar ustedes con otros aportes de otros autores. Tomen en cuenta aquello. La base del foro es el tema de su criterio personal, con el tema de lo que es la creación de un documento original, ¿no? Tomen en cuenta aquello, por favor. Bien, esas son las dos actividades programadas para esta semana. El producto para, en este caso, para el foro, es una participación en el foro académico. Tomen el criterio de lo que es la responsabilidad, la originalidad, nuevamente indica eso. Lean por eso el tema de lo que son los criterios o las orientaciones para que puedan realizar las actividades, por favor. Voy a volver a enviar esto al tema del grupo en este caso para que vayan ustedes considerando el tema de lo que es las orientaciones, porque creo que no lo leen, directamente lo hacen el tema de lo que es el foro o directamente hacen las tareas y no leen las orientaciones. Les repito y les recalco que tienen que tomar en cuenta cuáles son las consignas de la actividad para cumplir al 100%. Bueno, entonces por favor tomen en cuenta aquello. ¿Alguna duda con respecto al tema de lo que es el planteamiento de la actividad o las actividades programadas para esta semana, por favor? Bien, creo que no hay preguntas. Entonces pasamos ya a la explicación de lo que es el trabajo que hemos ido viendo el fin de semana. Recuerden que el fin de semana hemos ido trabajando el tema de lo que es la investigación, desde lo que es la búsqueda de alguna información que yo les pude brindar. Entonces voy a reforzar de forma rápida qué es lo que hemos ido viendo y qué es lo que más o menos se les va a dar en todo lo que es el proceso académico. Claro que no es una estructura, como quien diría, ligada al tema de lo que es la universidad, pero sí tiene componentes que les van a servir para elaborar todo lo que es la investigación. En este sentido, voy a compartir pantalla para que puedan ustedes también tener esta referencia que yo he ido buscando y revisando también desde otros puntos de vista. Yo también era docente de investigación y me interesa mucho que ustedes vayan también trabajando de esa manera. Bien, hemos ido viendo dentro de lo que es el módulo 1, visión metodológica de la educación sociocomunitaria productiva, la unidad temática número 3 que tiene que ver con el diseño del plan de investigación. ¿No? En ese sentido, les he ido indicando ¿por qué es importante el tema de la investigación y qué es el proceso de investigación científica? Hemos indicado que es un proceso que genera conocimientos profundos en referencia a una temática problematizadora, en este caso de su contexto o realidad educativa, lo que vamos a hacer en el lapso de lo que es estos días. Entonces, lo que tienen que ver es que el tema de la investigación es que genera conocimientos profundos en referencia a una temática que ustedes van a plantear. En este caso, en función a las dificultades o necesidades de su entorno. En particular, hablamos de algunos procesos que son muy interesantes. En este caso, hablamos de lo que es procesos de enseñanza-aprendizaje, en este caso, como necesidad, ¿no? Puede ser que tengamos uno. Puede ser que tengamos otro proceso que es de análisis, que tiene que ver con los trastornos de comunicación. Otro proceso que tiene que ver tal vez con el tema de nuestro estudio va a ser el tema de lo que son los procesos de evaluación, por ejemplo. Otro fenómeno que también da y se da en el entorno educativo puede ser la violencia escolar, ¿no? Por ejemplo.
Otro puede ser la violencia familiar a nivel social. Otro puede ser a nivel netamente ambiental, la contaminación que se genera en el tema de lo que es un entorno. Como pueden darse cuenta, son problemáticas que se van dando a partir de lo que es la generación y la revisión de nuestro entorno comunicativo, o nuestro entorno, en este caso contextual, o nuestro entorno de trabajo que vamos viendo día a día. Ese proceso al cual estamos revisando o analizando determina las características metodológicas sobre las cuales vamos a trabajar para analizar, en este caso, teorías. Vamos a ver el tema de síntesis, vamos a ver un objeto de estudio que está ligado al tema de la problemática con la que vamos a trabajar y las vías más eficaces y eficientes para su solución. En este caso vamos a ver el tema de una propuesta para que podamos transformar la realidad educativa sobre la cual vamos a nosotros tal vez trabajar, ¿sí? También habíamos dicho que es una investigación, es la búsqueda de información que se propone obtener en función a algún requerimiento específico. Entonces, investigar tiene que ver mucho con buscar información, indagar para poder tener el tema de lo que es un conocimiento y a partir de ese conocimiento generar el tema de un aporte teórico sobre un trabajo que vamos a tener. Pero no solamente implica la investigación aquello, y más aún cuando se habla de investigación científica. Por eso tomamos en cuenta otro componente que es muy importante, que hablamos de lo que es la ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? Son conocimientos estructurados según normas y validados por expertos en función a teorías y prácticas realizadas. En este caso, la investigación que van a hacer ustedes va a ser validada a partir de lo que es un sustento teórico, que tiene que ver mucho con el tema de lo que es el trabajo que van a tener ustedes en relación a la investigación bibliográfica que puedan determinar. Pero no solamente va a estar ligada al tema de lo que es el sustento teórico, sino también va a estar sustentado a partir de su experiencia o práctica educativa. Recordemos que ustedes, como estudiantes o como profesionales maestros, van a tener el tema de lo que es un aporte teórico a lo que es su investigación, donde van a poder generar el tema de lo que son, el tema de lo que es un estudio analítico de las realidades. Pero al mismo tiempo van a querer transformar realidades con el tema de una propuesta de investigación que van a formular seguramente ya en algún determinado punto de su investigación. Entonces tomen en cuenta aquello también, por favor. ¿Qué es una investigación? Es la redacción de un documento, en este caso en específico, de una ciencia técnica o campo del conocimiento. En este caso vamos a ver nosotros el tema educativo o el ámbito educativo en particular, ya sea a nivel de estudiante, ya sea a nivel de docente, o tal vez veamos el fenómeno educativo en toda su integridad, donde podamos ver padres de familia, autoridades educativas, podamos ver el tema de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en general. Entonces, tomemos en cuenta esos puntos de partida para poder analizar la investigación. Y aquí surge una primera relación dialéctica, donde el sujeto se relaciona con el objeto de estudio o con la realidad, pero al mismo tiempo sabemos bien que la realidad tiene que ver con el contexto, donde les había indicado que se delimita el espacio, ¿no? Y el espacio puede ser en tiempo temporal y en tiempo espacial. Delimitamos el tiempo considerando, por ejemplo, los años. La gestión 2008, 2009, 2010 estarán un poco retrasadas para nuestro estudio, si es que hablamos de lo que es, por ejemplo, el tema de lo que es las tecnologías educativas. Pero si hablamos de lo que es el 2021, 22, 23, tendremos que ver el tema de tecnologías que están a la vanguardia, que ya realmente ahora nos ponen en tema de lo que es un trabajo más regulado, más estandarizado y que realmente necesitamos. Entonces, por eso hay delimitación espacial también y también temporal. En el espacio vemos, por ejemplo, los grados, ¿no? Las escuelas donde vamos a trabajar. Diferente será trabajar con el tema de lo que es educación regular, con lo que es educación, por ejemplo, técnica, tecnológica, o con el tema de lo que es educación superior o de posgrado. Entonces, por eso se delimita bien el tema del objeto de estudio para poder trabajarlo de una forma plena. Y ahí viene la primera relación, como se ha dicho, el sujeto que observa el objeto o la realidad, pero a partir de esto también se delimita los contextos porque son diferentes. Componentes personales de la investigación, en este caso el investigador y los sujetos de investigación, en este caso las personas activas del proceso de investigación, a las cuales se toma en cuenta como parte del objeto de estudio, los sujetos, ¿no? Y aquí les había indicado los componentes que vamos a ir trabajando o que propongo trabajar en este caso. El tema, que lo van a ver ustedes en el tema, perdón por la redundancia, lo van a ver con el tema de lo que es su título de investigación cuando ya vayan planteándolo en la primera actividad. Una introducción, un problema, una justificación, el objetivo, marco teórico, resultados del diagnóstico, métodos de investigación, propuestas de solución, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, ¿no?
Esos son los componentes que yo estoy proponiéndoles, pero seguramente ya cuando les toque ir avanzando poco a poco, les propondrán otros contenidos que también van a ser muy importantes, pero que estos también son un primer avance o una primer base para que puedan realizar una investigación plena. También me decían en algún momento, yo como estudiante, ¿dónde voy a realizar el tema de lo que es mi investigación? Entonces, las líneas de investigación son amplias, pero siempre les decía que tomen referencia a lo que es su estudio que están realizando. Si estoy realizando, por ejemplo, un estudio medioambiental, tendré que tomar en cuenta el tema de estudios en ese campo del medio ambiente y cuidado y preservación de la tierra, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de estrategias metodológicas didácticas, tendremos que tomar en cuenta también estrategias metodológicas ligadas al tema de lo que es algún área, grado, especialidad u otro. Entonces tomen en cuenta eso igual. Yo les planteo aquí algunas ideas que son muy interesantes. En el tema de educación superior les había indicado que podemos tomar en cuenta como línea de investigación, por ejemplo, educación superior. También podemos tomar en cuenta educación posgradual, por ejemplo, educación y tecnologías, en este caso sería TIC-TAC-TEP. También podemos ver investigación educativa y producción intelectual. Es solamente como ejemplo, les repito, o un modelo. Y aquí vemos los ejes temáticos que pueden tomar en cuenta ustedes. En el tema del pregrado, por ejemplo, podemos tomar en cuenta fundamentos en la educación superior, demanda social necesaria, mercado laboral, planificación y gestión educativa, autoevaluación y evaluación. En el tema de posgrado podemos ver políticas, planes, calidad, demanda, investigación, educación continua, gestión educativa, autoevaluación, redes educativas y otras. En el tema de tecnología, desarrollo tecnológico y aplicabilidad de TICs, hasta puede entrar ahí el tema ahora de inteligencia artificial, por ejemplo, les había indicado igual, softwares, programas, procesos de alfabetización en tecnologías y demás, ¿no? En investigación han hecho políticas de fomento a la investigación, normas legales y producción intelectual, políticas de difusión de la producción intelectual. Entonces tomen en cuenta eso como un modelo que les puede servir para poder analizar también el tema de lo que es su título de investigación y también profundizar en el tema de su problemática que van a poder observar ustedes. El tema. Para su conclusión se debe tomar en cuenta la experiencia y averiguar qué temas son recientes, reales, relevantes y factibles. Reales que sean de su contexto, de su realidad educativa. Relevantes que realmente sean importantes para poder solucionar y poder aportar a una sociedad. Factibles que puedan utilizar ustedes y que puedan analizar, que puedan estudiar. También pensar en lanzar del entorno social y recabar información de especialistas entendidos en la materia. Eso como recomendación. La introducción es la presentación de la problemática argumentando su importancia para el estudio. Puede ser sintética, muestra la realidad como tal, a estudiar, su importancia teórica y también su relevancia práctica. Planteamiento del problema. ¿Por qué se investiga? Es una necesidad del contexto, como les había indicado. A partir de lo que es su estudio del contexto, seguramente van a poder identificar ustedes el tema de lo que es una problemática que es muy relevante en su entorno y que necesita ser estudiada. Entonces, hablamos de una necesidad del contexto que debe analizar y dar solución la investigación que van a plantear ustedes. En este caso puede ser una necesidad educativa, médica, productiva. En este caso estamos hablando netamente de lo que es la parte educativa, mediante la práctica social profesional. Mediante su práctica van a tener que transformar la realidad a partir de lo que es la aplicación de esta investigación en su entorno educativo. También podemos indicar que es una situación problemática. Para ello se utiliza el tema de lo que es un análisis FODA para poder situacionarlo correctamente el problema. Ahí hablamos de fortalezas, oportunidades, debilidades y también en algún momento se habla de un árbol de problemas para identificar correctamente el problema central, donde tiene ramificaciones, en este caso ramificaciones superiores, donde muestran los efectos del problema. Y lo que son las raíces, en este caso sería las causas para poder tener el problema, ¿no? Hablamos de causas, en el medio el tronco sería el problema central y en las ramificaciones tendríamos los efectos que va a causar la problemática. Identificación, ¿dónde se identificó en este caso el lugar? También tenemos que tomar en cuenta que tenemos que identificar dónde se da el tema de lo que es el problema de investigación. Y ella les había mostrado un pequeño ejemplo de cómo se formula el tema de lo que es una pregunta de investigación. En este caso, de qué manera fortalecer conocimientos y buenas prácticas ecológicas que generan la disminución de la contaminación ambiental con el apoyo de las familias del municipio X, ¿no? Solamente les había indicado eso como un ejemplo que pueden utilizarlo ustedes. El objeto de estudio y campo de acción. El objeto es aquella parte de la realidad, como les habíamos indicado, y parte también del problema de investigación, que el investigador analiza o estudia considerando la problemática encontrada.
Recordemos que el objeto de estudio es lo que él es, el investigador como sujeto, observa, analiza, descompone, caracteriza para poder conocerlo a profundidad. En este caso, el campo de acción es otro componente de lo que es el objeto de estudio, que es aquella parte, como indica y menciona y recalca nuevamente, parte del objeto de estudio, donde se realiza la influencia directa para la investigación. Si hablamos de lo que es un problema como tal del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es amplio, podríamos tomar en cuenta que como campo de acción podría ir uno de los componentes didácticos, que puede ser la evaluación, la metodología, puede ser el tema de lo que es el contenido curricular como tal, ¿no? Entonces, que se puede analizar. Entonces, eso sería el campo de acción, pero el proceso es amplio. El objeto sería el proceso de enseñanza-aprendizaje y el campo de acción podría ser el sistema de evaluación. Eso a manera de modelo. La justificación explica las razones o los motivos por los cuales se pretende realizar la investigación. La relevancia del trabajo por lo general es breve. En este caso, también podríamos indicar que es una forma de sustentar argumentos convincentes para la realización de un estudio, sus beneficios y sus intereses. Tomemos en cuenta eso igual, por favor. El objetivo para qué se investiga en este caso. Si tenemos un problema, tenemos que saber también para qué estamos realizando la investigación. Entonces, el objetivo normalmente da respuesta a lo que es el problema. Lo que se quiere lograr con la investigación también se indica. La formulación se da en verbo infinitivo normalmente en relación al problema, en este caso, como les había indicado. Por eso en la consigna dice, cuando elaboremos el tema de lo que es la actividad número uno, la tarea número uno, que tengamos mucho cuidado con la vinculación entre el problema y el objetivo, ¿no? Entonces tomemos en cuenta también aquello. Por ejemplo, nos dice trabajar algunos verbos en infinitivo, desarrollar, caracterizar, analizar, proponer. Eso a manera de modelo. Preguntas claves. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer? ¿Para quiénes y dónde? ¿Qué vamos a hacer? Implementar una estructura de planificación de clase con enfoque sociocomunitario productivo. ¿Para qué? Para la asignatura de didáctica especial y práctica docente inglés. ¿Para quiénes? En este caso, ¿para qué? Para que permita el mejoramiento de la calidad formativa y práctica profesional. En este caso, ¿para quiénes? Para los estudiantes de la carrera X, ¿no ve? En este caso, de la carrera de idiomas, donde, en este caso, en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Entonces, eso, por favor, les pido también considerar y tomar en cuenta. Creo que no se puede ver. Aquí lo voy a mejorar el tema de lo que es. Ahí está. Como pueden darse cuenta, ahí indica la pregunta de investigación. Lo vuelvo a repetir para que lo tomen en cuenta ustedes como modelo. Aquí dice, implementar una estructura de planificación de clase con enfoque sociocomunitario productivo para la asignatura de didáctica especial y práctica docente inglés, que permite el mejoramiento de la calidad formativa y práctica profesional de los estudiantes de la carrera de idiomas de la Universidad San Francisco Javier, ¿no? Entonces, ahí pueden darse cuenta cómo responde a las preguntas. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, implementar una estructura de planificación de clase. ¿Para qué? En este caso, para el mejoramiento de la calidad formativa y la práctica profesional de los estudiantes. ¿Para quiénes? Para los estudiantes de la carrera de idiomas. ¿Dónde? En la Universidad San Francisco Javier, ¿no? Entonces tomen en cuenta ese modelo que también les puede servir. Aquí también les había indicado que tenemos algunos verbos que nos propone el tema de lo que es áreas. Entonces, por ejemplo, hablamos de lo que son enfoques también de la investigación. Hay enfoques cualitativos, cuantitativos o enfoques mixtos. Para los cuantitativos podemos utilizar los siguientes verbos a partir de lo que es el enfoque o, o lo que es la parte exploratoria de la investigación. En este caso podemos considerar conocer, definir, detectar, explorar, indagar, sondear. Cuando hablamos de lo que es una investigación de tipo descriptiva, analizar, en este caso, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, definir, describir, diagnosticar, examinar, identificar, medir. Como pueden darse cuenta, son más verbos de índole numérico, cuantitativo, donde nos van a dar a conocer una representación más cuantitativa y numérica de lo que queremos alcanzar. También hablamos de lo que es una característica o un tipo de investigación explicativa cuando podemos proponer los verbos de comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, relacionar y verificar, ¿no? Y algunos verbos que pueden ser también tomados en cuenta a nivel de cualificación, como ser interpretar, comprender, develar, resignar, explorar, describir, diagnosticar, indagar.
Entonces pueden tomar en cuenta igual aquellos. Y algunos verbos que también se dan en lo que es en investigación tecnológica hoy en día, como desarrollar, diseñar, adaptar, construir, transformar. Esos verbos normalmente los utilizamos en lo que son sistemas o enfoques de índole más técnico-tecnológico. Por ejemplo, en las carreras de lo que son ingeniería lo utilizan mucho porque desarrollan proyectos, diseñan el tema de lo que son algunos procesos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de planos, adaptan el tema de circuitos, por ejemplo, adaptan el tema de lo que son sistemas, construyen el tema de lo que son planos, transforman el tema de lo que es el trabajo de, por ejemplo, de lo que es un sistema de riego, ¿no? Entonces, todo eso lo van viendo mucho en el tema de lo que es investigación tecnológica. Bien, pero eso ya no va al tema, ¿no? También el método, que es una parte de la investigación, cómo se investiga, determina cómo se desarrolla el proceso para alcanzar el objetivo, es decir, el camino, la vía que se debe escoger o alcanzar para lograr, en este caso, el objetivo con el mínimo de los recursos humanos y naturales. Aquí significa ser eficaz y eficiente, ¿no? Y aquí se da la segunda relación dialéctica, el problema con el objetivo y el método. El problema, donde nos encontramos cuando iniciamos la investigación, dónde queremos llegar con el objetivo o qué vamos a proponer. Y para ello tenemos que tener un camino, una vía o una orientación para poder llegar al objetivo. La relación tiene que ver entonces entre el problema, lo que estamos caracterizando o analizando como una dificultad, el objetivo, que es lo que queremos llegar, o la meta a la cual queremos llegar o alcanzar con la investigación, y la metodología con la vía y el camino que vamos a utilizar para poder alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces es la segunda relación dialéctica. El marco teórico, les había indicado que hay diferentes tipos de marcos teóricos, pero que en general hacen relevancia a una fuente de información que es importante para la investigación, donde pueden utilizar diferentes tipos de referencia o aportar, en este caso, con el tema de lo que es algún sustento teórico de algún autor. Cuando hablamos del marco teórico, hablamos que podemos tomar en cuenta un marco histórico que hace referencia a antecedentes, por ejemplo. Hablamos de un marco conceptual que tiene que ver con el tema de los conceptos, paradigmas, teorías que pueden sustentar el tema de su investigación. Un marco contextual que tiene que ver con el estudio o la descripción de su realidad o contexto como tal, desde el lugar donde ustedes están investigando. Y también vemos que para aquello tenemos que tomar en cuenta algunas normativas. Entonces, les había indicado también que pueden utilizar diferentes tipos de normativa, pero que en particular, dentro de lo que es la institución, creo que nos pide la norma APA séptima versión, pero que no es la única. Hay el tema del Harvard, hay el Vancouver, el inglés, que son muy interesantes, que también se utilizan, pero que está en función también al formato que les puedan dar o la estructura que se pueda plantear para poder realizar la investigación. Resultados del diagnóstico normalmente son los productos que alcanzan a partir de la aplicación de instrumentos o el trabajo de campo, ¿no? La metodología, en este caso, que utilizan técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de datos. En este caso hablamos de lo que es el método biográfico, por ejemplo, para ver el tema de la investigación o referenciación de autores. Hablamos de la técnica de recolección de información, instrumento guía de análisis documental, por ejemplo. El método práctico, que tiene que ver con el método de la observación científica, por ejemplo, si van a utilizar la observación científica, lo pueden utilizar con la técnica de la observación directa y para ello se usa un instrumento que tiene que ver con la guía de observación. También habíamos dicho que hay también observaciones encubiertas, ¿no? Que no es necesario llevar el tema de una hoja, ¿no? Porque a veces ya creamos un poco de dificultad con el tema de los sujetos de investigación y hasta no nos pueden dar la información que realmente sea necesaria para poder mostrarla en la investigación. También indicamos que el resultado del diagnóstico indica que debemos tener los resultados de los instrumentos aplicados, su análisis estadístico, preguntas, tablas y gráficos y la valoración de sus datos en relación a la temática que van a estudiar ustedes. Bien, la propuesta que será para solucionar el problema, en este caso, es el tema de una forma de solución a la problemática que vamos a plantear. Debe contener una fundamentación teórica del por qué se la realiza, también su objetivo o objetivos, la metodología a emplear, los recursos y la evaluación a desarrollar para cumplimiento de la propuesta, ¿no? Y por último, las conclusiones y las recomendaciones que se dan normalmente finalizando una investigación que tiene que ver con los hechos más relevantes de la investigación o en su caso acciones para tomar en cuenta para mejorar la investigación o acciones de aporte de la investigación. También les había indicado, ya finalizando como conclusiones y recomendaciones de la explicación, que los componentes de la investigación pueden variar según la actividad y profundidad del tema.
Como les he dicho, hay diferentes tipos de enfoques, hay también diferentes tipos de investigación, considerando pues, las investigaciones cualitativas, cuantitativas, mixtas, en su defecto también investigaciones de índole tecnológica que también nos plantea algunos autores, ¿no? Entonces, es así que se va dando poco a poco el tema de lo que es la investigación. Todos los componentes son primordiales para desarrollar una investigación, en este caso monográfica, les había planteado yo en su momento, pero puede ser también una base para una investigación científica de índole educativo. El aprendizaje nunca termina, por ende va a seguir aprendiendo nuevas cosas, vamos a seguir aprendiendo nuevas cosas y por tanto va a poder ir evolucionando también los componentes de la investigación. Bien, eso sería con respecto al tema de lo que es la primera etapa que hemos ido trabajando el fin de semana. Y ya en la segunda etapa hemos ido viendo el tema de lo que es otra diapositiva, que es también muy importante y que también refleja el tema de lo que es el contenido que hemos ido trabajando ya a nivel de eje temático, ya yéndonos al tema de lo que es la producción de conocimiento de la unidad temática número 3. Y ahí les había indicado que el diseño del plan de investigación es importante y es crucial para poder realizar el tema de lo que es un avance, para poder tener el tema de una investigación ya finalizando el tema de lo que es el diplomado. Nosotros vamos a ver la primera etapa, la de planificación, donde vamos a ver el diseño de la investigación, diseño lógico y metodológico, perfil o proyecto de investigación. Entonces tomemos en cuenta que eso es lo que vamos a ver durante estos días. También habíamos dicho que tiene que ver mucho esta parte de la investigación con las críticas de la realidad. La elección del tema debe corresponder a la formación que uno tiene. Pues reforzamos lo que la idea anterior en la diapositiva, lo que habíamos dicho, ¿no? Que tenemos que tener relación con lo que nos estamos formando. También hablamos de una investigación sobre temas que estén ligados a la realidad. Conlleva realizar un análisis crítico de la realidad y abordar los problemas en la investigación educativa en particular, puesto que es nuestra área o esfera de actuación. También habíamos dicho que no debemos elegir temas muy panorámicos o muy generales donde no podamos nosotros intervenir. Por eso hemos dicho que tiene que ser real, relevante y factible para poder trabajar, ¿no? No pretender hacer la investigación, en este caso nosotros directamente, sino tenemos que tener un aporte también de lo que es nuestro contexto. El aporte, en este caso, el conocimiento científico-social. Dar la solución a un problema en particular que vamos a identificar. No realizar una investigación sobre temas que no están ligados a la realidad boliviana. Puede ser que tomemos en cuenta de otras realidades, de otros contextos que nada tienen que ver con el tema de nuestra realidad, ¿no? Tomemos en cuenta también aquello, por favor. No trabajar sobre un tema global, repite nuevamente lo que dije arriba, y no delimitado espacial y cronológicamente. Entonces tomemos en cuenta igual aquello. El problema de investigación tiene que ver mucho con la familiaridad que tenemos que tener como investigadores con el tema en cuestión, por lo que necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando. En este caso hablamos de conocer bien nuestro contexto, nuestra realidad educativa, puesto que a partir de aquello vamos a tener una objetivización de la realidad. Pero al mismo tiempo vamos a tener el tema de lo que es una relevancia de lo que es la problemática que vamos a identificar. Entonces tenemos que saber analizar y revisar bien nuestra problemática que vamos a encontrar en nuestro contexto o realidad. Saber a fondo dónde radica saber a fondo dónde radica en este caso la cultura o el conocimiento, en este caso a partir de lo que es la base histórica, sus características esenciales, la base para la formación de un deseo de comprender la realidad, porque este proceso nos permite orientar nuestros intereses hacia conocer, en este caso la realidad, comprender y actuar sobre la realidad, como les repito, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que a partir de lo que es el estudio de nuestra realidad, vamos a poder comprender y también vamos a poder trabajar, vamos a ver factible el tema de lo que es el trabajo de investigación para poder analizarlo de mejor manera. También, dentro de lo que es la problemática, permite en primer lugar recuperar parte del significado que proviene de nosotros mismos como agentes de nuestros propios intereses y motivaciones. En segunda instancia, debemos recuperar la perspectiva, en este caso de significación, que puede situarse en el presente de manera que interprete lo que nos sucede, es decir, establecer una relación con la realidad a partir de un marco de comprensión e interpretación. Esto ya lo que habíamos reforzado reglones más arriba, ¿no? Tomemos en cuenta es igual. Tratemos de reforzar el conocimiento que vamos a tener de nuestro contexto para poder lograr una investigación más profunda y a cabalidad. En este caso, construir el problema implica mirar la realidad en la que vivimos y se trata de ver el amplio campo de posibilidades de acción que se abre desde nuestra perspectiva frente a la realidad. Seguimos reforzando, ¿no? Tenemos que ser
como quien diría, perspicaces para poder comprender bien la realidad. Al mismo tiempo tenemos que involucrarnos de lleno para poder conocer bien lo que vamos a analizar y vamos a investigar a partir de lo que es la indagación del contexto educativo. El propósito, los objetivos, que son importantes también, tienen que ver con la finalidad u objetivo, en este caso, de colocar la atención en la idea fundamental de la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar para poder subsanar la problemática encontrada? Plantear el propósito en un párrafo aparte y concentrarse en un solo fenómeno, concepto, cuestión o idea que se quiera explorar o comprender. Normalmente hagan la primera relación dialéctica que se mencionaba, entre lo que es el problema, el objetivo y la metodología que van a utilizar. Tomen en cuenta ese detalle. Pero la relación tiene que estar bien, pero bien fundada, considerando el tema de lo que es el contexto como realidad y el tema del propósito como lo que queremos transformar en la realidad. En este caso nos vuelve a referir el tema de lo que son usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, razones o motivaciones, búsqueda, indagación o consecuencias, identificación u otro. Utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, los verbos que Leal había mencionado en algún caso: describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de, descubrir, explorar, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos indica otros acciones o verbos que podemos utilizar para poder comprender mejor el tema del objetivo. Además, esto permite la apertura y flexibilidad que necesita una investigación. Se sugiere evitar verbos que sugieran una investigación cuantitativa. Ahí también nos repite. Típico, como ser, determinar el efecto, impacto, influencia, generalizar, probar, demostrar, etcétera. Puede usarse evaluar el impacto, por ejemplo, ¿no? Pero ya les he indicado también otros que pueden utilizar. También dice, dentro de lo que es la parte del objetivo, incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales. En este caso tenemos que ser lo más prudentes porque nuestra investigación se va a poder divulgar. En el momento de la divulgación tiene que ser entendible por cualquier tipo de lector al cual tenemos que llegar. En este caso, a nuestro público con el que vamos a tener va a ser seguramente estudiantes, docentes, maestros que van a utilizar nuestro documento para poder generar también nuevos conocimientos. Entonces tratemos de tener una lectura y tengamos el tema de una redacción que sea apropiada para poder mostrar también nuestra investigación al público, ¿no? Y al mundo. No debe ser términos rígidos y la definición es tentativa porque se encuentra sujeta a los puntos de vista de los participantes. Por ejemplo, desde el enfoque clínico, la salud puede definirse como la ausencia de enfermedad o lesión, ¿no? Eso es un modelo y un ejemplo que nos propone el texto. Mencionar los casos de estudio, unidades de muestreo y análisis. En este caso, el muestreo tiene que ver con el grupo de personas con la que vamos a trabajar, ¿no? Nuestra población puede ser, por ejemplo, la Universidad San Francisco Javier. Ya dentro de lo que es nuestro universo o nuestro muestreo, puede ser estudiantes de la carrera de, no sé, de enfermería, ¿no? Y ya el tema de lo que es ya nuestro análisis más profundo, ya podemos tomar en cuenta un grado específico, ¿no? Ese es el tema de lo que es el muestreo. Si son personas hechas, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero definidos, por ejemplo, enfermeras que trabajan en el área de pediatría, o en este caso de hospitales públicos en La Paz, por ejemplo, ¿no? Tomemos en cuenta el detalle. También hay que identificar el lugar o ambiente inicial del estudio, por ejemplo, hogares, laboratorios, escuelas, empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios históricos, un área geográfica, etcétera. También nos muestra esto como una pequeña ejemplificación que podemos utilizar. Yo ya les había indicado que podemos tomar en cuenta el modelo que les había hecho anteriormente, que es muy interesante. Las preguntas de investigación, en este caso, para preguntas cualitativas, de qué manera, cómo, en qué forma pueden caracterizar, entenderse, comprenderse, describirse, explorar. En este caso, igual son modelos o ejemplos que nos motivan para poder indagar mayor el tema de investigación o la problemática encontrada. Pero la pregunta de investigación podría ser, ¿de qué forma utilizan los participantes de Internet para? Entonces, también les he indicado ya anteriormente cómo pueden hacer el tema de la pregunta de investigación. La justificación y la viabilidad. Nuevamente reforzamos esta idea que ya les había demostrado anteriormente. La justificación es importante, en especial cuando el estudio necesita la apropiación de otras personas.
Es valioso justificar señalando la conveniencia, por qué estamos realizando la investigación, la relevancia, en este caso social, para nosotros, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad de metodología que vamos a utilizar para poder generar el tema de la investigación. Y aquí nos propone el tema de un gráfico, el tema del texto, donde nos muestra, ¿no? Una pequeña ejemplificación. Por ejemplo, aquí hemos dicho, ¿no? El tema de lo que es elegir, por ejemplo, ¿no? Un verbo en este caso, y también determinar bien un fenómeno con el cual vamos a estudiar. Y aquí habíamos visto el tema de lo que son la esfera o con quién vamos a trabajar. En este caso lo muestreo, especificar, en este caso, casos, participantes, eventos, determinar el ambiente o el contexto. Y aquí nos da un ejemplo directamente. Por ejemplo, profundizar en las consecuencias individuales del alcoholismo en las relaciones familiares, ¿no? ¿Sobre quién vamos a trabajar? En este caso, con jóvenes universitarios. ¿Dónde? En la universidad pública, en este caso específica, ¿no? Puede ser universidad pública, no sé, pues de algún lugar, no sé, universidad pública, ¿no? Tal vez de San Simón, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo nomás que estoy dando, ¿no? Que podemos trabajar. Es un modelo también que nos da. También hemos visto que el centro de la investigación está conformado por las experiencias de los participantes en torno al proceso, particularmente si subraya resultados individualizados, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es el estudio de los sujetos de investigación, que pueden ser estudiantes, ¿no? O en este caso también podrían ser docentes en algún caso. Es necesario, es necesario tener una información detallada y profunda acerca del proceso del cual vamos a estudiar. Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes o sujetos de investigación que están inmersos en el proceso. Es en ese tipo de cuestiones que la investigación cualitativa puede tener diferentes aplicaciones en las ingenierías. Sabemos bien que el tema de que la investigación cualitativa tiene que ver con hechos netamente de procesos sociales. En este caso, la educación es un hecho social. Por tanto, seguramente veremos algunas particularidades de lo que es sujeto y sujetos de investigación. La revisión de la literatura y teoría. La literatura es útil para detectar conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis. Aquí hablamos de una recopilación o recuperación de información a partir de lo que son algunos autores, ¿no? Que nos pueden generar mayor información. También puede ser así entendida como los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones de los autores, ¿no? Entonces, hay que saber también buscar información relevante en torno a tu investigación, pero al mismo tiempo hay que saber interpretarlas para que podamos también nosotros generar el tema de una opinión. No es igual que el foro, como les mencionaba. Podemos tener algunos aportes teóricos de otros autores, pero si no sabemos interpretar esas ideas, no vamos a poder generar una opinión o una crítica constructiva a lo que queremos lograr con la investigación. El ingreso en el ambiente, en este caso al campo, que tiene que ver con el trabajo de campo que van a realizar ustedes. Tiene que ver mucho con el ambiente donde el cual van a trabajar, el contexto, el lugar donde van a estar ustedes. Normalmente nos situamos en lo que son contextos educativos. Comenzamos la tarea de responder, en este caso, con preguntas de investigación. En este caso, por el ambiente en el que vamos a trabajar, dónde vamos a trabajar. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema, como les había indicado, ¿no? Tenemos diferentes zonas o regiones a nivel de Oriente, Occidente, pero que no son los mismos, por eso que tienen diferentes características o particularidades. Tomen en cuenta aquello. En este caso también hablamos de contextos diferenciados a nivel de un mismo lugar, por ejemplo, a nivel regional. Si hablamos de una universidad, tiene que ser diferente el contexto lo que es una práctica en lo que es educación inicial, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver mucho también con aquello. Si hablamos de una universidad, una investigación, seguramente hablamos de lo que es pregrado. Si hablamos de una escuela, hablaremos de lo que son algunos ciclos o grados, primario, secundario o inicial. Si hablamos de un hospital, seguramente hablaremos de lo que son áreas, ¿no? Pediatría, puede ser el tema de lo que es obstetricia y demás, ¿no? Considerando la convivencia y demás, se debe tomar en cuenta y considerar el tema de lo que es el contexto con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, en una empresa es diferente el tema del contexto y las personas también con las cuales vamos a situarnos, ¿no? Si hablamos del tema de lo que es una unidad educativa, seguramente veremos el tema de autoridades educativas, padres de familia, veremos lo que son director distrital, si es que es necesario la información, estudiantes y demás, ¿no? Entonces hay que ver también eso, que es muy interesante para poder trabajar dentro de lo que es nuestro entorno, en este caso, que sería de nivel educativo. Ya finalizando, algunas recomendaciones para tener un mayor y mejor acceso al ambiente, en este caso a nuestro contexto o campo.
Tenemos que desarrollar relaciones y ganarnos la confianza de todos, en este caso de los participantes de la comunidad educativa, siendo amables, sensibles, cooperativos. Eso nos recomienda, ¿no? El texto. Utilizar todas las técnicas de acercamiento, en este caso programación, neurolingüística, compenetración con las personas, así como sus habilidades sociales. Aplica en este caso un buen funcionamiento para el tema de lo que es la amistosidad o la amigabilidad entre lo que es el entorno social. Apoyar a los participantes en alguna necesidad, por ejemplo, nos dice, ¿no? Por ejemplo, eso nos da un modelo nomás, que podamos tener algún aporte o alguna ayuda sobre lo que es un determinado contexto o realidad o sujetos, en este caso de la investigación, ¿no? Bien, eso ha sido lo que hemos visto en estos días. Creo que ha sido un refuerzo valedero, considerando que estamos entrando ya a las últimas semanas. Entonces, yo les pido ya, estimados participantes, ir agilizando el tema de las actividades programadas para esta semana. Ya creo que tengo todo ya en plataforma. Si en caso hubiese alguna dificultad o alguna necesidad, por favor, he ido revisando el tema de lo que es el tema de lo que es foro, he revisado el tema de lo que es la actividad también programada de la infografía. Les pido por favor también ir valorando esta actividad en plataforma si es que hay el tema de alguna necesidad o tal vez por algún X o Z motivo se me ha ido el tema de alguna valoración o ponderación, me lo van a conocer en su momento. Si no tienen ninguna duda, estimados participantes, estaríamos cerrando ya el día de hoy la clase programada. Bien, creo que no hay ninguna ya pregunta, consulta. Creo que ha quedado todo claro. Voy a agradecer a todos los participantes que están el día de hoy. Mariela, Adriana, Ángel, Betty, Corina, Irineo, Iván, Jessica, Lenny, Leslie, Liz, Maruja, gracias por estar presentes. También voy a agradecer a Maybrit, Nayeli también, que está presente igual. Y también voy a agradecer a Nivian, Norma, Reinaldo, Richard. Bien, entonces, gracias por su participación el día de hoy. Estimamos que ya la última semana ya no vamos a tener el tema de lo que es el refuerzo. Directamente les voy a pedir que ya vayan realizando actividades en plataforma. La otra semana ya no tendremos la clase de refuerzo, puesto que tienen que estar haciendo ya seguramente el trabajo final y hacer una semana muy comprimida. Les pido por favor estar atentos a lo que es cualquier situación que pueda haber el fin de semana en particular para poder encontrarnos ya y poder cerrar lo que es la semana número 4. Si no hubiese ninguna consulta más, nos estaríamos despidiendo hasta lo que es este fin de semana. Bien, no habiendo preguntas, les agradezco por su tiempo, por su atención. Nos despedimos hasta lo que es este fin de semana. Que pasen un buen resto de jornada o que tengan una muy buena noche, estimados participantes. Buenas noches, Maruja. Buenas noches. Estoy leyendo el tema de lo que es tu mensaje. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Mariela.